Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti y déjenles cuento y les platico que exactamente hace un año pegamos todas las estampas de este álbum, que son exactamente 449 estampas. Esta es una reimpresión del álbum original que ya conocemos tú y yo, Walt Disney, pero en pasta dura. Es muy fiel al original, tan así es que casi todas sus estampitas no son autoadheribles, así que hay que pegarlas con pegamento. Y como este álbum tengo muchos más que se necesita pegar con resistol o pegamento, entonces me di a la tarea de investigar cuál pegamento es mejor, y este álbum lo vamos a utilizar para nuestro experimento. Hace un año, yo había dicho que esto lo iba a hacer en 6 meses, pero se cumplió un año, pero está bien. Así dejamos que los pegamentos hagan su trabajo y aparte vuelve a coincidir con el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. ¿A cuál pegamento le depositarían la confianza para pegar sus joyitas de colección? Quédense conmigo, esto es Repetidas. Para hacer esto más justo y práctico y técnico, vamos a calificar 4 puntos. El primero es precio, después practicidad, o sea, qué tan bueno es a la hora de aplicarlo, si es fácil o difícil, la apariencia. Después de un año ya podemos ver qué tal quedaron las cartitas con los pegamentos. Y el cuarto es durabilidad y adherencia, qué tan bien amarraron al pegamento. Y empezamos con nuestro super campeonísimo, el pegamento blanco. Este en precio yo creo que es el más económico. Hay diferentes marcas, pero aún así creo que le vamos a dar un 9 porque es de los más baratitos del mercado. Ahora en practicidad, aquí es donde se pone feo, porque por más buena que sea la punta del resistol, es imposible regular perfectamente cuánta cantidad le pones a la estampita. Entonces lo que yo hice fue ponerlo primero en una tapita y aplicarlo con brochita, así como una super manualidad para no pasarme del espacio y no se haga un cochinero. Ya con este resistol en las manos es imposible no hacer la mezcolanza de pegártelo en las manos. Entonces en limpieza le vamos a poner un 7. Aquí se me pasó calificar la apariencia, pero le vamos a poner un 7 porque sí queda bastante arrugadito el papel. Ahora sí viene lo bueno, qué tan bien se pegaron las estampas. Vamos a intentar despegar una. ¡Sí! Está muy bien pegado, así lo vamos a dejar porque sí, se nos va a romper la estampa, está fusionado. Y en durabilidad y adherencia le damos un 10 porque sí es potente. Ahora llegamos a la siguiente parte, que es la que pegamos con el pegamento transparente. Este en precio está un poquito más caro que el blanco. En practicidad es exactamente lo mismo. Se viene mucho producto. Este es más líquido que este, entonces es más difícil de controlar y sé exactamente lo mismo. Lo puse en una tapita y lo apliqué con una brochita, así que en practicidad le vamos a poner igual un 6. En apariencia, si usted piensa que con este resistol las hojas quedaban arrugadas, esto es peor. Este es más líquido, tiene más agua, es más lavable este resistol, pero moja más las hojas, así que las dejó súper arrugadas. No, este de apariencia le vamos a poner un 6. Vamos a ver qué tan fuerte pegó. No, se está rompiendo. También se fusionó con el papel. Sí pegó intensamente. Si lo intento despegar, se va a romper la cartita. Entonces yo creo que sí está al vuelo con este. Le vamos a poner también un 10. Ahora nos pasamos a mi gallo. Este es mi gallo. Bueno, no esta marca, sino pues cualquiera de barra, yo creo que pega muy bien. En el video original utilizamos 2 marcas diferentes y luego empecé a utilizar este. Entonces yo creo que todos pegan exactamente igual, solo hay que tener mucho cuidado de que esté bien cerrada la tapita.
Este sí es un poquito más caro porque estos dos cuestan exactamente lo mismo, pero este tiene muchísimo más. Yo creo que sí te echas varios álbumes con este, pero este no, este se acaba muy rápido, entonces es más caro que los líquidos. Yo le voy a poner un 7 de precio. En practicidad es súper práctico. Yo le ponía pegamento a las estampitas sobre una hoja. Para llegar a las esquinas hay que sobrepasar la superficie, entonces sí hay que tener ese cuidado. No es así ultra práctico. Le voy a poner un 8 porque no, tampoco es la perfección, pues ninguno es perfecto, ¿no? Pero estamos muy exigentes el día de hoy. Este de apariencia es muy bonito. Sí se llegó a arrugar en algunas partes. A la hora de pasarle la mano sí se siente las curvas, entonces no está tan perfecto, pero sí se ve muy bien. No tiene ninguna mancha, no está pegado, no está roto, está muy bonito. Yo en apariencia le pongo un 9. Ahora vamos a ver qué tan potente es este resistol. Ok, no, también se rompe la cartita, se fusionó perfectamente y sí se rompe, así que yo creo que dureza y adherencia le pongo exactamente igual que los líquidos, un 10. Yeah. Ok, ahora nos vamos a la última parte y es la nueva adquisición. O sea, bueno, nueva adquisición para mí porque yo nunca había utilizado esto para pegar estampas. Me llamó la atención muchísimo. Esto es una cintita que se usa mucho para los libros, scrapbooks, pegar fotografías. Entonces dije, vamos a ver si nos sirve para pegar estampas. Tenía algo de miedo porque prácticamente sí deja una línea de cinta, de pegamento de cinta. Entonces vamos a ver qué tal quedó. En precio, este sí se dispara. Lo compré en Amazon. Este me costó 184 pesos. No sé cuánto dure. Sí se ve que tiene bastante producto. Y si se te acaba puedes comprar repuestos. En practicidad, este fue una chulada. Pegué rapidísimo las estampas. Aparte que tiene plus de que no se seca. A la hora de aplicar el producto no tienes el apuro de tengo que pegarla rápido ya porque se seca el pegamento. No no se seca así de rápido. Entonces yo le puse pegamento a toda la hoja y pum todas las estampas súper rapidísimo. Lo que sí pasaba en los excesos, recién puesto podía yo con el dedo tallarle y pum, salía volando la boruta y quedaba súper limpio el espacio. Entonces en practicidad sí le pongo un 9. Fue muy rápido, muy cool, no se atora. De apariencia se ve perfecto, ninguna curva, no se siente ninguna curva a la hora de pasarle la mano, se ve perfecto, pero hay algo que no me gustó. Cuando se me pasaba a quitarle el exceso con el dedo, quedó expuesto. Y tiempo después, si quiero quitárselo con el dedo como lo hacía cuando lo apliqué, no se puede, cuesta muchísimo trabajo. Y por más que lo intenté en algunas partes, no queda así, queda horrible. ¿Qué es eso? No se puede quitar, lo intenté quitar con el cúter y no se puede. Yo ya le iba a dar 1000 puntos a este pegamento por la practicidad, pero por ese detalle le vamos a poner un 8 porque sí quedó muy feo. Y adherencia, vamos a ver qué tan bien pegó esta cintita. Se está comportando muy diferente porque no se fusionó. Ahí está la cintita, pero no es tan fácil quitarla, Sí le estoy haciendo fuerza y lo estoy haciendo con cuidado a miedo de que se rompa. Si lo haces con cuidado, sí quitas toda la estampita sin romper. Wow, esto sí no me lo esperaba. Se me hace muy padre. Se puede volver a pegar. Esto está genial. Esto está bien entre comillas, porque pues si yo quiero que la estampita quede pegada por siempre y se fusione, pues entonces no pegó tan bien como los demás. Pero si se me hace práctico y se me hace padre que tenga la opción de despegar y pegar y despegar, pues está muy bien. Pero como lo que estamos calificando es la adherencia, pues entonces yo le voy a dar un 8. Y las calificaciones finales. ¿Cómo quedó aquí nuestra tablita? En último lugar está la cinta. Oh no, tenemos un empate.
Sí, están empatados el pegamento líquido y la cintita. ¡Wow! Esta creo que es muy padre para lo que se hizo, para lo que se pensó, para pegar papelitos, fotografías en un scrapbook. Me aventuré a probarlo para nuestras estampas, pero creo que no es la mejor opción. Y también estos con 30 puntos quedaron empatados al final. Y no puedo creer que el pegamento blanco tenga tanta puntuación. En segundo lugar está nuestro pegamento blanco con 32 puntos. ¡Ay! Sigue siendo nuestro confiable viejo amigo, el pegamento blanco. Y en primerísimo lugar, el pegamento en barra. Mi gallo resultó ser ganador. Yo le tenía mucha fe a la cosa nueva y diferente, pero no. El pegamento barra sigue siendo la mejor opción para pegar nuestras estampas en nuestros álbumes. Y con esto ya voy a tener toda la confianza de pegar mi álbum de Dragon Ball. Sí, ahora sí le voy a dar con todo, duro y macizo. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Platícame qué pegamento utilizas tú para este tipo de colecciones. Y si utilizas el campeonísimo pegamento en barra, también pásanos el chisme de qué marcas utilizas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, pero no te vayas, quédate conmigo y navega por el canal. Tal vez haya una colección que te va a gustar. Nos vemos en el próximo. Adiós.